¿les parece si comenzamos con la clase? Ojalá y se vayan conectando ellas en breve. Hoy tenemos una clase que es la educación como arte. Recuerden que la primera clase que tuvimos fue como esta introducción a la educación como objeto del conocimiento e investigación, donde ya veíamos precisamente la educación como arte, la educación como ciencia, la educación como tecnología y la educación, me parece que también vimos en este sentido de la heterogeneidad y multidisciplinar, ¿no? Sin embargo, vamos a recapitular con esta otra lectura que sería la educación como arte, que ya como que profundiza un poquito más sobre cómo la educación, cómo la educación, sobre todo en este sentido del arte, no es tan, digamos, tan tomada en cuenta de manera seria, ¿no? Es decir, ponía por ahí un ejemplo de, pues que de los papás cuando van a inscribir a los niños a una, a un espacio artístico, es decir, a tocar un instrumento, a un baile, a la danza, al ballet, hasta se amontonan, ¿no? Para escribir a sus hijos a estos espacios educativos, pero que cuando los niños ya empiezan a ver como una posibilidad real de profesión, ya los papás tienen, digamos, como estos pensamientos de que no, te vas a morir de hambre, eso no es lo que tú deberías de estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo nos va llevando la lectura en este proceso de que deberíamos de tomar precisamente el arte como parte fundamental de nuestra formación y eventualmente lo que ya habíamos comentado en el sentido de que la educación tiene que ser un arte. ¿Sale? Entonces, bueno, me gustaría que comenzáramos con las participaciones. Am, no sé, ahora me gustaría que comenzara la compañera Bere. Adelante, compañera, coméntanos, coméntanos algo sobre la lectura. ¿Sí? ¿Estás por ahí? Creo que ya no está. Bueno, compañera Itzel, ¿nos puedes comentar algo de la lectura? Eh, pues creo que sí leí las correctas, ¿no? Ujú, Este, la primera lectura creo que nos hablaba sobre la educación en cuestión que, pues la educación es parte de nuestra vida. ujú, Realmente nacemos y esto de la educación, pues imparte desde desde el de que estamos pequeños, ¿no? ujú, En cuestión de que siempre, bueno, como usted nos comentaba, eh, nacemos aprendiendo, bueno, crecemos aprendiendo, el aprender es fundamental porque realmente de eso bueno, es indispensable para vivir. ujú, Aquí entra mucho en cuestión del círculo familiar, en el cual la familia pues es el perfil fundamental para nuestro aprendizaje. En este concepto a lo mejor puede ser mamá, en el cual pues nosotros desde el vientre tenemos ese vínculo ok, de relación, ¿no? ujú, Eh, Como usted lo comentaba anteriormente, los padres realmente no están capacitados al 100% a lo mejor en aprendernos, pero tienen esa idea de enseñarnos en este aspecto de la vida, ¿no? Las cosas básicas como el caminar, el andar en bici,
nos comparten las pequeñas cosas que ellos saben, incluso el de aprendernos nuestro nombre, Ujú, los colores con las cosas, con las flores, por ejemplo, esta flor es blanca, roja, entonces nos da ese aspecto del vínculo familiar. ujú, Y que pues desde pequeños nacemos, pues sí, el aprender es fundamental ujú. y pues creo que es lo que más he rescatado de esta lectura. Ok, muchas gracias, compañera Itzel, por tu participación. Compañera Bere, ¿nos puedes comentar algo de la lectura? Adelante, te escuchamos. Oh, bueno, se nos fue. Compañera Gise, ¿nos puedes comentar? Bueno, bueno, es que, Ajá. bueno, con respecto a la primera lectura, Ujú, nos hablaba más un poco del concepto de lo que es la educación y cómo la percibimos o cuál es su objetivo, digámoslo así. Sin embargo, nos dice que la educación pues es un concepto muy complejo por las diferentes formas en que se aborda. ujú, Nos mencionaba como dos raíces etimológicas ajá. en donde pues la educación pues es como concebida de como la crianza Ujú, o doctrina o disciplina, digamos que se relaciona más con esta parte de dar o de los cuidados o protección por parte de las personas adultas a los niños que están en desarrollo. ujú, Y otra donde, bueno, otro, me parece que es el latín, que es educare, ujú, que significa conducir fuera, que habla más de, digamos, desarrollar o hacer que los niños eh, potencialicen las habilidades que ellos ya poseen. ujú, Eh, nos habla un poco de Durkheim, ujú, Emily Durkheim, ajá. que es un sociólogo que relaciona esta parte de la educación con la sociedad o la educación como socialización, Ujú, donde pues se supone o se plantea que, que la educación está relacionada con la sociedad o con los ideales de una sociedad. ok, sí. Digamos que la sociedad tiene un ideal o un cierto estándar de cómo debe ser pues deben ser los individuos. Ujú, Digamos que la sociedad da un marco de cómo debe ser la educación o cómo se debe educar a los niños ujú, para que se alcance dicho ideal. ok. Y también habla eh, de que ellos mismos o que en la educación se puede, de cierta forma, eh, dar como, no sé, la parte del desarrollo del individuo como tal, Ujú, no solo como algo que quiere la sociedad, sino que el individuo también pues requiere o que tiene conocimientos o tiene ciertas habilidades
que surgen, ¿no? Ujú. Ay, disculpen por el ruido, es que No, no hay hay cuidado. mucha. Bueno, también pues nos da como una conceptualización de la educación. En sí es como el acto de un individuo de adoptar pues ciertas culturas, ciertos valores, ciertas habilidades de la sociedad o pues de la sociedad para poder introducirse en ella de una manera efectiva, digámoslo de esa forma. Ujú. Muchas veces se olvida pues esta parte de que pues el individuo sí tiene conocimientos o sí tiene ya determinaciones, ya sea por genética o por el ambiente, Ujú. y que no solo se va a determinar por lo que dice la sociedad, ¿no? Nos hablaba de diversos componentes de lo que era la educación, ¿no? De que no solo incluye a la persona que le enseña y no solo al que va a ser formado, Ujú. sino que también incluye otros factores. Y pues es importante considerarlo, ya que no es un hecho, no es un hecho muy muy fácil, o nos referimos a la educación como un hecho muy complejo y que debe pues tomar diferentes consideraciones. Ujú. Nos habla de lo que es el perfeccionamiento, de lo que mencionabas hace un rato, del perfeccionamiento del ser humano, Ujú. donde hay quien tiene una influencia o cierto grado de importancia para que el niño pueda formarse y crecer y pertenecer a una sociedad o a un grupo. Nos habla de que la educación no solo trata en el ámbito educativo, como, bueno, el ámbito formal de la educación, sino que también puede abarcar diferentes contextos o lugares como la educación informal, ¿no? Donde Ok. también se lleva a cabo este proceso de enseñanza, aprendizaje, muchas veces sin que esa sea la intencionalidad. Ok. Eh, Nos habla de que el acto educativo, hablando ya en el acto formal de la educación, tiene una intención, se planea, se eligen estrategias para poder llegar a este conocimiento, bueno, compartir el conocimiento a los niños, y que se forme de manera integral. Ok. En sí nos habla mucho de todo lo que conlleva la educación, como las influencias, y que no todas estas influencias son tomadas como educativas, ya que muchas de Ujú. estas influencias tienen otro objetivo, que no es la formación integral del individuo, sino que tiene otros fines que son regularmente pues para beneficio de las personas y no del niño o del Ok. otro individuo. Ujú. Eh, que tiene una intencionalidad, como lo mencioné, y es un acto de comunicación, es decir, donde se transmite, se comparte este conocimiento. Y también habla de una actividad, de la actividad que realiza tanto el que enseña como el que aprende, ¿no? Ok. El docente va a realizar, como ya lo mencioné, diversas estrategias, va a buscar la manera y para poder compartir ese conocimiento. Y estábamos hablando de que es una actividad o es una acción que realiza el, el docente, y eh, el que aprende pues está realizando eso, realiza diferentes procesos
para poder adquirir ese conocimiento. Ok. Nos dice también que pues la educación es continua, digamos, como ya lo hemos mencionado. La educación se da durante toda la vida, no, como ya le dije, no solo en el ámbito formal de la educación, sino también en el informal. Seguimos aprendiendo hasta el momento que morimos. Y nos habla de que está la parte de la individualización y la sociabilización, es decir, que se requiere que el individuo se forme como ser humano, con sus diferencias o singularidades, y pero que va a pertenecer a una socialización y que hay ciertos rangos o como un modelo a seguir, ¿no? Muchas veces se ha creado controversia con respecto a qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? De que algunos dicen, no, pues que por parte de la iglesia dice, no sé, el robar es malo, ¿no? Y sí, no está, digamos, dentro de nuestros códigos el realizar ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces hay mucha controversia con respecto a este punto de que el individuo es educado para qué o con qué objetivo, ¿no? Y pues más, como se toma en cuenta también dentro de este concepto lo que es la enseñanza y lo que es el aprendizaje, y como ya le dije, para qué quiere o para qué se está enseñando o para qué se está aprendiendo. En torno a todo esto del concepto de lo que es la educación, pues nos daba diferentes conceptualizaciones por parte de diferentes autores. Sin embargo, como lo hemos visto, creo, la educación es una forma de compartir conocimiento, de lograr que el niño o los individuos puedan alcanzar su máximo esplendor, digámoslo así, no solo en cuestión de conocimientos teóricos, sino en el saber hacer, el saber ser y el saber, ¿cómo se llama? Saber hacer, saber ser y ¿Conocer? Conocer, creo que sí. Bueno, en todas estas dimensiones. Bueno, como mencionaba Joana, ¿no? Cuando cuando se pierde la educación, se pierde el sentido de la vida. Y yo lo veo también como un niño sin educación, o ¿cómo se le puede decir? Sí, un niño sin educación es un niño perdido, ¿no? Ya que muchas veces se queda tal vez con solo lo que le enseña su entorno y no va más allá de lo que dicta la sociedad, sino que solo se queda con ello y no logra, digamos, florecer, no llega a alcanzar su máximo esplendor, por lo mismo de que nada más se queda con esta parte de lo que la sociedad le dice. Yo un tiempo estuve trabajando por las noches, bueno, un corto tiempo así, y llegaban niños a la 1, 2 de la mañana a comprar chucherías por mandados de los papás, ¿no? Y pues es impresionante ver cómo estos niños que no están recibiendo una educación, ni no hablamos de una educación formal, sino tan solo informal, ¿no? Por parte del primer grupo social que tiene cerca, que es la familia. Ellos llegaban y pues tenían una forma de comunicarse muy grotesca, o como se le podría decir, muy tal vez grosera, muy
pues sí, en ese sentido de que pues eso es lo que veían en su casa, ¿no? Entonces, yo me acuerdo un día, durante el día ya estaba yo a punto de salir, llegaron estos niños, empezaron a platicar, y no sé qué, no recuerdo exactamente qué, pero yo mencioné, es que la Tierra era redonda, y uno de ellos, asombrado, me dice, ¿a poco es redonda la Tierra? Y yo así de, sí, y mira, yo no sabía, y pues ya les empezaba a platicar, ¿no? De eso, de no, es que la Tierra es redonda, por eso, incluso después fueron otra vez, porque los niños comenzaron a ir cuando yo les empezaba a platicar, ¿no? Les gustaba ir cuando yo estaba, porque les comenzaba a platicar de varias cosas que ellos no conocían. Y dices, bueno, con lo poco que yo sabía, ¿no? Que no es la gran cosa tal vez, pero lo poco que yo sabía, yo veía como a ellos les interesaba, les gustaba, pero la situación en la que se encontraban, pues no, sus papás no eran esas personas responsables que los mandara a la escuela o que dijeran, a lo mejor no hay recursos para mandarlos, ¿no? Nosotros le vamos a dar a compartir el poco conocimiento que nosotros tenemos, como comentaba la compañera Itzel, donde dices, pues a la familia corresponde, no sé, enseñarle su nombre, cómo escribe su nombre, determinados valores, y así, y no, y en esa parte me impresionó mucho porque y fue una de las razones por la que estoy aquí, ¿no? Porque un niño sin educación es un niño perdido. Muchas veces pues se queda con malas influencias del grupo familiar o incluso de las personas que van buscando en la calle y dices, wow, no, ¿cómo es que un niño sin esta parte de alguien que les comparta este conocimiento y ellos puedan aprender, pues prácticamente se está perdiendo gran parte de lo que es la vida? Entonces, pues sí, rescato eso de la educación, ¿no? Que es un proceso muy complejo o un concepto muy complejo, ya que no abarca solo conocimientos, pues sí, teóricos, sino que también abarca parte de la parte integral de los niños, que es la parte emocional, que es la parte donde ellos pueden también desarrollarse, no solo en un ámbito, sino en los diferentes ámbitos. Con respecto a la otra lectura, habla un poco más de la educación como arte. Creo que ya habíamos mencionado igual esta parte de la educación como un arte, ¿no? Donde tanto de la parte como del docente, a la hora de escoger estrategias, de planificarlas, de implementarlas, dándole su toque personal para perfeccionar su práctica, y por parte del alumno, en la forma cómo va a aprender, como mencionaba hace un momento, donde los niños, pues a los papás lo mandan, pero a cursos, no sé, tal vez de baile, y cuando ellos ya ven esta parte de que, no, pues sí me quiero dedicar a esto, quiero lograr esto porque es un sueño que les apasiona, los padres empiezan a decir, no, pues ¿de qué vas a vivir? Eso no sirve para nada, tú tienes que trabajar en otra, estudiar para otra cosa que te deje más dinero, y se enfocan más como en esa parte, en lugar de decir, no, pues si eso es lo que él quiere y es lo que tiene la habilidad para hacerlo, ¿por qué no apoyarlo, no? Entonces, nos mencionaba varias posturas donde tomaba el arte como un medio para poder aprender. Como un medio para poder aprender. Entonces, habla de que pues la educación nos permite, o desde el arte, nos permite eh, lograr nuestro máximo esplendor, también a través de lo que es el arte, involucrando no solo, como ya lo mencioné, conocimientos teóricos, sino también más
más relacionado con nuestra percepción, con nuestra intuición y lo que nosotros percibimos. Entonces, bueno, creo que eso es todo. Ok, me parece muy interesante estas experiencias que rescatas, ¿no? Con respecto a, por ejemplo, me sorprende estos niños, ¿no? En ese sentido de la educación, no quiere decir que no tengan educación, lo que pasa es que tienen una educación de acuerdo a su entorno, ¿no? Y en ese sentido es una educación pobre, podríamos decirlo, ¿no? Me parece importante también cómo los niños buscan atención, ¿no? Tú les pones atención, aunque para ti no sea eso, para ti sea una plática, pero los niños al verse atendidos, escuchando cosas que para ti quizás son bien básicas, tú misma lo dices, es que yo no sabía mucho en ese momento o sigo sin saber mucho, pero yo les explicaba algo que es, todo mundo debe de saber, ¿no? Los niños se ven, digamos, atraídos por esas explicaciones y bueno, tú decías, seguían viniendo, ¿no? Me parece muy interesante pues esa recuperación de esa experiencia. Muchas gracias, Gise, por tu participación. Adelante, Itzel. Bueno, yo solo quería retomar el punto que dijo mi compañera Gise en cuestión de que el niño que no va a la escuela es un niño perdido o así. Ujú. Ajá, Yo digo que en ese caso, no, como usted lo comenta, tiene la educación en base a su entorno, claro. pero exacto, incluso no tiene mucho que platicaba con un señor, estaba en un debate Ajá. donde me decía, es que yo no sé, a lo mejor los niños a qué van a la escuela si realmente lo importante no lo aprenden, ¿no? Aprenden más afuera que en la escuela. Ya. Ajá. Y ya me ponía ejemplo. Dice, yo por ejemplo, no en las matemáticas nunca fui bueno, pero Ujú, cuando me fui a trabajar, al ponerlos en práctica, me sirvieron mucho, ¿no? Yo aprendí afuera, yo aprendí trabajando, ¿no? En del exterior. ujú, Entonces realmente como que ahí se surge un debate en cuestión de decir que, que a lo mejor sí, no tienen las herramientas o no son autónomos en cuestión de aprender o buscar la información, pero sí hay casos donde hay alumnos quienes llaman, bueno, niños, perdón, que les ujú, llama la atención de aprender. ujú, Entonces ellos buscan, ya sean libros, ya sean las maneras de aprender. Por ejemplo, aquí tengo un vecinito ujú, que es de bajo de recursos. ujú, Lamentablemente sus padres no tienen la intención de a lo mejor mandando a la escuela porque ya hay muchas oportunidades en esta cuestión como becas, ujú, pero el niño le gusta aprender. ujú, Entonces, incluso como 3 ocasiones le regalé unos libros para que él pudiera aprender a leer. ujú, La vez pasada le pregunté que si ya había aprendido a leer y dice que sí, que un primo que sí iba a la escuela, ujú, eh, no, un tío, perdón, que sabía leer, le enseñó a leer al niño. ujú. Entonces es realmente donde, bueno, nos damos cuenta que es este debate, ¿no? El de la Claro. escuela, el exterior y todo. Sí, Nada más. muchas gracias, Itzel. Fíjate que tienes mucha razón. Mucha gente nunca ha ido a la escuela y es muy buena porque ha aprendido en la vida. Pero en ese sentido de lo que hablaba Gise, en el de saber ser y de saber hacer, y ahora Bere nos comenta también saber pensar, es en ese sentido que la escuela sí es digamos, un espacio que te permite ver las cosas de manera diferente. Yo no puedo decir ni estar en contra en ese sentido de que se aprende en la vida, porque
es algo que no se puede estar en contra, porque en la vida es donde realmente aprendemos poniendo en práctica o resolviendo problemas cotidianos, es decir, de la cotidianidad. Pero también podríamos argumentar que es cierto que la escuela me va a proporcionar herramientas para que eso que yo de por sí voy a tener que resolver, porque es algo que no lo puedo dejar pasar, ¿no? En la vida, voy a tener herramientas de que me ha proporcionado la escuela para poder resolver de una mejor manera ese inconveniente o ese problema que tengo en la vida, ¿no? Un ejemplo somos nosotras. Como lo decíamos en las clases pasadas, ¿no? Cuando vemos una película, hagamos la reflexión, hagamos la retrospección de cómo veíamos las películas antes y cómo es que las vemos ahora. ¿Con qué lentes, por decirlo de alguna manera, con qué lentes veíamos las películas? Cualquiera de las películas, llámese cualquier película. Por ejemplo, la que comentaba, no recuerdo quién de ustedes, creo que fue la compañera Bere, o creo que Gise, la de No Manches Frida. ¿Cómo la hubiéramos visto? ¿No? Pues es una sátira de la educación, muy divertida, jajaja, jejeje, no pasa nada, ¿no? Es una película común y corriente y en ese sentido más corriente, ¿no? Porque pues hablan con groserías, dice la compañera Gise, tiene un lenguaje grotesco, ¿no? Ah, pero ¿cómo la vemos poniéndonos los lentes de lo educativo? ¿Cómo la vemos poniéndonos los lentes de lo educativo? ¿No? Es decir, ya cambiamos la perspectiva y ya podemos sacar alguna información sobre eso y podemos aplicarlo en algún momento de nuestro entorno educativo. Es decir, lo que decíamos, ¿no? No precisamente aquel que no ha estudiado significa que no tenga educación. Sí tiene una educación, pero de acuerdo a el contexto. Aunque sí estoy un tanto de acuerdo en ese sentido del estar perdido. El estar perdido no lo tomamos como no tiene solución, ¿no? Sino que no tenemos el marco de referencia, las visiones, las metas o nuestras metas son totalmente diferentes a si tuviéramos una visión educativa más formal, donde pudiéramos tener información, tener conocimiento para poder... Ya se me fue esto. Ah, espérenme. Sí, se me fue. Ok, ok. Denme un segundito. Denme un segundito. Ay, 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 ay. Vamos, conéctate, 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 conéctate. Ok, creo que me fui por un segundo. ¿Ya me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, profe. Ok, me fui Sí, por Lick. un segundito. Gracias, gracias. Bueno, entonces en ese sentido decía que podemos tener más información para tomar más decisiones de manera más correcta, ¿no? Es decir, otra visión. Por ejemplo, Gise mencionaba, bueno, es que hay cosas malas. De acuerdo a la religión, robar es algo malo, ¿no? Y quizás para este niño o estos niños que hablaron de manera grotesca, para ellos era sobrevivir, ¿no? Y no lo ven malo. Entonces ellos pueden ir al mercado y pasar por el mercado y tomarse una naranja. No es robar, ¿no? Eso es satisfacer sus necesidades. Claro, la esconden, ¿no? Porque no tienen el dinero para pagar. Es más, muchos de nosotros, o bueno, al menos yo, sí recuerdo que en algún tiempo con los amiguitos, estando más pequeño, yo iba al mercado o pasábamos por el mercado porque teníamos que pasar por ahí y nos agarramos una manzana, una naranja y la metíamos en la bolsa. Y estoy seguro que la gente de los mercados nos veía.
Pero pues no nos decía nada porque es una travesura infantil, es a lo mejor se la va a comer, ¿no? O a lo mejor veía cuando la sacábamos de la bolsa y nos la empezábamos a comer, ¿no? Es decir, em, la escuela, la institución formal en este sentido de la educación, sí es importante para tener otra visión de la educación, ¿no? Otra visión del mundo. Y es necesario entonces como, sí, buscar esta educación para todos, ¿no? Y todas. Adelante, Gise. Sí, bueno, era lo que comentaba, ¿no? De no el niño perdido en cuestión de, pues ya no tiene solución, ¿no? De va a ir a terminar lo peor, no, sino en el sentido de que que vea más allá de lo que alcanzan a ver sus ojos, ¿no? De ver lo que nos ofrece el mundo, que son maravillas, que tienen sus pros y sus contras, y, pero ver más allá, ¿no? De lo que le ofrece nada más el grupo en el que está o en el entorno en el que se encuentra, sino ver más allá también, conocer más de la vida, como dice usted, le da nuevas, tal vez, herramientas para afrontar la vida. De muchas veces, nosotros, al no aceptar consejos, vamos en la vida y pues nos equivocamos y nos duele y nos afecta. Entonces, lo veo como esa parte, ¿no? De decir, la educación nos da herramientas para para tratar de no equivocarnos tanto y que los daños sean los menos posibles. Que claro, sí va a haber daños y de eso se aprende también, pero tratar de no ir así por la vida, error tras error, sino tratar de ver la vida, tratar de reflexionar, decir, no, pues esto tal vez está bien por esto, tal vez está mal por esto, y poder pues enfrentarla de una manera que no nos perjudique o no nos dañe tanto. Ok, ok, muchas gracias, Gise. Justamente ahorita que estás comentando eso, pienso cómo entonces estos delincuentes, ¿no? Estos que se tatúan, estos que roban, estos que precisamente lo hacen porque es el contexto cotidiano de su vida, ¿no? Es decir, nunca tuvieron la posibilidad de conocer otra cosa diferente a lo que estaba en su contexto, ¿no? Y para ellos es algo normal, es un trabajo, aunque hagan daño a la sociedad, pero ellos como sociedad y como esa parte de que nadie les volteó a ver, ¿no? Que el mismo gobierno no volteó a ver esos espacios marginados, eh, y que además pues los señala, ¿no? Ni siquiera busca la manera de integrarlos a la sociedad, es decir, eh, cuando agarran a una persona que se dedica a delinquir, ¿a dónde lo ponen? Lo ponen en la cárcel y en la cárcel no hay ningún plan, digamos, por decirlo así, un plan de contingencia donde se les permita a los jóvenes o a las personas adultas este proceso cognitivo de poder hacer regresar a las personas a la sociedad, pero eh, de una manera productiva, ¿no? Es decir, ya robaste, órale, vete a la cárcel y ahí cumple tu condena y ya sal, ¿no? Pero en realidad no hay un proceso educativo en ese sentido, ¿no? Pasa como en las escuelas y nosotros mismos cometemos los errores, ¿no? Es decir, el niño, la niña, el adolescente, por ejemplo, en la película que hemos visto de Tech Marlene, o de la de Toma mi mano, ¿qué es lo que se hace?
se castiga a los niños que son, o a los jóvenes que están haciendo travesuras, por decirlo de alguna manera, y se les pone aparte, en un cuarto aparte, y con eso se soluciona, pero en realidad no se soluciona del todo, no hay una preocupación verdadera, ¿no? Porque estos jóvenes se integren a la sociedad, ¿no? De una mejor manera. En ese sentido, nosotros deberíamos de visualizar, ¿no? En nuestros espacios educativos vamos a encontrar siempre gente que pues sea más hiperactiva, que sea más traviesa, que sea... Y nosotros vamos a estar siempre en ese debate de utilizar nuestra autoridad, porque quieras o no, nosotros como docentes tenemos una autoridad frente a estos jovencitos, frente a estas señoritas, ¿no? Y entonces podemos aplicar esa autoridad. Y aunque no lo querramos, en algún momento lo vamos a hacer, ¿no? Y después vas a pensar, chihuahua, ¿por qué le grité? ¿No? ¿Por qué lo regañé si no pienso de esa manera? Me hubiera buscado, es que me cansó y ya no pude, no supe qué hacer con él. Es decir, en ese sentido, nosotros tenemos que buscar estas herramientas, estas estrategias para poder por ser reconocidos por el otro, ¿no? No como superiores, sino como iguales en algún momento. Bien, en ese sentido me parece que en este sentido de andar perdidos, nosotros mismos andamos perdidos, siempre nos perdemos, ¿no? Vamos en un camino y de repente encontramos 4 o 5 caminos y vamos a seguir el que era el que llevábamos, pero en realidad el que vimos que era derecho no era así, sino que tomamos otro y entonces nos perdemos. Ahora, lo importante no es perderse. Lo importante es buscar esos nuevos conocimientos, esas nuevas estrategias, esas nuevas formas para seguir retomando lo que nosotros queremos en algún momento. Muchas gracias, Gise, muchas gracias, Itzel. Vamos a dar oportunidad a que sus demás compañeras participen. Compañera Avi, ¿quiere comentar algo? Sí, bueno, eh, escuchando a mis compañeras y a usted, pues eh, mm, haciendo este énfasis en esa parte de que pues no necesariamente la formación tiene que ser en una escuela, sino que eh, también pues mucha gente aprende por fuera. Puedo poner de ejemplo a mi papá. Él pues creo que solo estudió hasta la secundaria Ujú, y pues empezó a trabajar creo que a sus 20 años en una empresa, pero pues obviamente sabiendo lo básico, ¿no? Que ujú, era pues a lo mejor leer, escribir, este, sumar, restar, bueno, hacer cuentas, ¿no? ujú, Y en la empresa en la que entró, pues era pura maquinaria, leer manuales, este, hacer, armar, deshacer y todo eso. Entonces, trabajó ahí por 12 años y esos 12 años le dieron, la oportunidad de obtener conocimiento, pues, digamos, de una rama en específico, que era la mecánica. Y ujú, pues hoy en día él, pues no digo que es un experto, pero pues tiene el conocimiento y lo sabe hacer. ujú, Entonces, pues no siempre vamos también a depender mucho pues de una escuela, ¿no? Igual, pues creo que el conocimiento lo obtenemos desde, eh, pues ahora sí, desde que nos relacionamos con a lo mejor con la mamá o el papá. ujú, Y era lo que comentábamos hace mucho tiempo, ¿no? Que decían, cuando el niño, ¿no? Se subía a lo mejor a una silla, a la mesa, y le decía, o sea, te vas a caer, pero
pues él no lo sabía, ¿no? Hasta que lo experimentaba. Claro. Entonces, pues creo que es lo mismo en este sentido de que adquieres conocimiento general de todo y en Ujú, cualquier momento. Por ejemplo, ¿qué otro ejemplo puedo poner? Bueno, yo me pongo de ejemplo. ujú, No me gustan las matemáticas, pero y me niego a aprenderlas, digamos. ok. Entonces, mm, hay personas que me apoyan en el sentido de que, pues inténtalo, hazlo acá, allá. Y normalmente la que hace eso es Bere. Ujú, Y me dice, no, es que sí puedes, o hazle así, y me explica, ¿no? Entonces ya yo obtengo una técnica por parte de ella y ujú, la hago y ya obtengo el conocimiento y lo puedo hacer. O sea, ok. ya es algo, este, pues, nuevo, un concepto nuevo para mí. Em, También, pues, creo que mm, hay diferentes conceptos de la educación. Unos creen que la educación es simplemente ser más inteligente que el otro Ok. y nada más. O sea, que Ujú, te enfoques en ti mismo y no hay más. Y habemos otros que creemos que la educación se basa mucho en la parte humana de las personas y, o sea, que sí seas una persona mejor, pero mejor para ti, suficiente para ti y también que apoyes a los demás y em, pues no en un sentido pues individual, sino eh, pues creo que ahí vienen los conceptos de educación tradicional y la pedagogía, ¿no? ujú, Que mm, pues por una parte es la parte rígida, fea. ujú, Por ejemplo, a mí me tocó un maestro en la primaria, creo que fue en primero y segundo grado, ujú. que, no sé, creo que ese profesor no nació para dar esos niveles educativos, pero Ajá, existe que nos dio. ajá, Entonces, pues él digamos que nos decía, no, ten esto, hagan esto, y ya. ujú, Pero, pues obviamente a esa edad yo considero que pues todos somos inquietos, o bueno, creo que en todos los niveles educativos somos inquietos de cierta ajá, forma, pero eh, pues él se enojaba mucho y era de que se va a hacer lo que yo diga y ya, nada ujú, más. Y cuando llegábamos a hablar con el compañero de al lado, así, que normalmente le pedimos que un color, que la goma, que el sacapuntas, ujú. eh, era muy grosero, nos aventaba el borrador en la cabeza o sus llaves, traía como 30 llaves ahí y Órale, nos las aventaba en la cabeza, entonces pues lejos de tener o obtener un conocimiento de la clase, pues nos asustaba y ya no tenías ganas de ir claro, a la escuela. claro. Entonces, pues también viene la parte pedagógica. También tuve otra profesora que eh, ella nos decía, ok, yo les doy, pues sí, todas las herramientas para que ustedes lo hagan, pero también pueden ustedes investigar por otro lado y si tienen ganas de saber más, pues lo hacen. Ujú, Entonces, pues creo que la educación se ve como la queremos ver, o sea, la perspectiva de cada quien, ok, pero la más correcta, pues obviamente sería la que llevamos a cabo, pues últimamente, ¿no? Que sea más dinámica y que sea más significativa, supongo. ok. Ok, muchas gracias, Avi. Es increíble, yo lo escuché también en otra clase de una compañerita que se acordaba de cómo era su proceso educativo en el preescolar. Imagínense lo significativo que fue, a lo mejor de mala manera, la enseñanza de ciertos profesores en esos ámbitos escolares que aún ahora nos acordamos de eso que no queremos repetir, ¿no es cierto? Ahorita me sorprende mucho lo que dice Abby, que se acuerda de lo que le pasó con un profesor en la primaria en primero y segundo año.
imagínense lo significativo que fue para decir, bueno, es que creo que él no nació para dar esos grupos, porque me acuerdo mucho que me aventaba el borrador o me aventaba las llaves, ¿no? Es decir, nosotros en este sentido de la educación necesitamos, sí, ser significativos, pero de manera positiva. Es decir, que nos recuerden por lo que aprendieron nuestros alumnos, por lo bueno que les dejamos y no tanto por lo que no hicimos bien por ellos, ¿no? También retomo esto que dice la compañera Abby en este sentido de que, bueno, dice, es que en esos periodos los niños somos inquietos, ¿no? Y luego reflexiona y dice, bueno, es que creo que en todos los periodos, en realidad nosotros somos seres sociales. Siendo aún adultos, somos seres sociales y entonces inevitablemente nos queremos relacionar con el otro o con la otra, ¿no? Y esa es parte importante de la educación también. Muchas gracias, Avi, por tu participación. Adelante, compañera Bere. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, fuerte y Es que claro. hace rato hablaba y me salía de la clase, no sé Ajá, por sí, sí, qué. ¿quién sabe qué pasó? Me ganó la palabra usted y justo iba a decir eso, que en la vida de toda persona existen maestros que dejan una huella, Ujú, pero hay que ver qué tipo de huella queremos dejar, claro. si es una huella positiva o negativa. Yo a lo largo de mis años en la escuela, Ujú, la mayoría de los profesores han dejado una buena marca. ujú, Y sí, como dice usted, sabemos que es algo bueno y positivo o algo malo igual puede ser, porque tenemos ese recuerdo vago de hace muchos años. ajá, Eh, yo me acuerdo mucho de uno también en la primaria que eh, con él gastábamos, al terminar el año, lo tuve en 2 años y en un año gastábamos 5 libretas de matemáticas ajá, y las otras materias ni siquiera las acabábamos. Y él siempre nos decía que si nos ponía eso era por el razonamiento que tenemos que tener ante los problemas, ok, no solo los problemas matemáticos, sino también los problemas de la vida. ok, Él nos ponía acertijos, nos ponía que las estrellas para encontrar los números y no sé qué tanto. ajá, Y nos estresábamos mucho, pero cuando llegábamos a resolverlo sentíamos esa satisfacción claro, de lograrlo. Y me recuerdo mucho que nos decía que eso íbamos a sentir cuando fuéramos grandes y resolviéramos un problema difícil. ok, Eh, y pues aunque él se basaba más en los problemas de la vida, también todos los acertijos y todo lo que nos puso en ese momento nos fue ayudando, bueno, al menos a mí me fue ayudando pues en todos los años que siguieron de la secundaria y de la prepa, porque pues ya era más complicado y aún así pues aunque me costara, yo seguía intentando hasta que me saliera. ujú, Y ahí es donde dices, no, pues sí dejo una marca buena. claro, Ahorita, por ejemplo, en el caso de mi hermana, creo que ya les había comentado que tiene un problema. eh, su problema es en las piernas, entonces siempre, o sea, su regla es no salir a educación física. ujú, También tiene un problema en la cara y el sol, y pues menos. ujú, Entonces en la secundaria le empezaron a hacer bullying. ujú, Eh, en segundo, no, en primero tuvo a una maestra y esa maestra le daba un apoyo emocional muy grande. ujú, La incluía en las clases, aunque fuera educación física y los pusiera a bailar, a ella le decía, bueno, a ti te toca escoger las canciones, ujú, o a ti te toca decirnos qué pasos hacer, o cuando era creo que hicieron un bailable sus compañeros, ella era
la que, por decirlo así, juntaba el dinero para los vestuarios, Ok, la que ponía las pausas, la que ponía el orden, por así decirlo. ok. Entonces buscaba cualquier manera la maestra de integrarla. Al contrario, en segundo año le tocó un maestro muy cerrado en ese aspecto. Ujú, A él solo le interesaba que todos los alumnos avanzaran en el conocimiento ujú, y dejaba atrás lo emocional. Ese maestro se basaba solamente, por decirlo así, en el currículo, y de ahí dejaba pues sí, por ejemplo, salían a receso y aunque los demás no le hablaran, a él no le importaba, él se iba a comer y pues él le valía lo que hiciera a mi hermana, por así ujú, decirlo. ujú. Y hoy en día mi hermana tiene un buen recuerdo de la maestra de primero y todavía se la llega a encontrar y mensajean y la Claro. maestra le sigue preguntando que cómo va y, y se ve la relación y la conexión que hizo con esa maestra. Ujú. Y con el otro maestro ni a su número llegó, ni cuando se lo encuentra en la calle, ni siquiera le habla al maestro, ni Leslie a él. Y Ajá. ahí se ve como la marca que dejaron. O sea, la maestra una marca positiva y Ujú, el maestro una ujú. marca negativa. Ok. En la lectura, en una de las dos lecturas, no recuerdo en cuál porque mis anotaciones están muy revueltas, Ajá. pero en una de las lecturas decía que que a la hora de la educación no se trata solo de crear un Ajá. conocimiento del mundo o, o de la metodología que deben llevar en ese año, Ujú, sino también se trata de crear espacios donde pueda el niño tener un aprendizaje emocional. ujú. O bueno, el niño, el docente o el alumno. En este caso, pues sí fue así, en un año sí tuvo ese aprendizaje y en el otro no. Ok. Ok, muchas gracias, Bere, por compartir esas experiencias que son tuyas, son propias y son ajenas a ti, pero muy cercanas, ¿no? Es decir, fíjense cómo ahora nosotros estamos viendo la empatía con el otro, ¿no? Y cómo relacionamos ahora este proceso educativo y cómo nosotras entonces ahora no vamos a querer precisamente aplicar esas cosas que creemos que no son del todo correctas o que creemos que van a dejar, como bien lo comenta su compañera, marcas negativas, ¿no? Em, creo que nosotros necesitamos precisamente buscar esas marcas positivas, ¿no? Dentro de nuestros espacios educativos. Siempre es importante, ya lo decía su compañera Joana y todas lo hemos mencionado acá, ¿no? Esta empatía con el otro y con la otra. Adelante, compañera Gise. Pues sí, como dice la compañera Bere, pues está haciendo arte el profesor, ¿no? Ujú, No solo se enfoca en una parte técnica o en una parte eh, de las teorías o los datos o ujú, el currículum, sino también se está enfocando en los sentimientos, en la parte de los sentimientos de de los los sentimientos. alumnos, lo subjetivo, Ujú, ajá. Entonces, como dice, hay maestros que sí, que intentan hacer arte y que muchas veces, aunque no tienen este sentido pedagógico, intentan, ¿no? Lograr o que el alumno alcance pues un grado de conocimiento no teórico, más que nada un conocimiento para la vida. Entonces, como dice ella, a mí en cierto momento, porque yo tengo cierto grado de déficit de atención e ujú. hiperactividad Ya somos entonces, dos. desde pequeña, Ajá. y sí, hubo maestros quienes mm, no podían conmigo en el sentido de que no sabían cómo Ujú, cómo
pues mantenerme quieta o Enfocar llamarme esa, ajá, más bien enfocar esa hiperactividad, ¿no? exactamente. Entonces llegó un momento en el que prácticamente yo, y hasta la fecha como que sigue siendo, digo, patrones todavía, de que me aislaba mucho porque pues no lograban comprender que yo no podía estar quieta o que no podía prestarles atención. Hasta que llegó un maestro que en este afán de como mencionábamos, hacer arte con la educación, buscaba esas formas de, no sé, siempre a mí como que me mantenía ocupada en relación a lo que se estaba viendo, pero no me excluía o no era como este sentimiento de que, no me pone atención o me regaña cada rato porque soy, de cierta forma, muy hiperactiva, ¿no? Entonces, buscaba esas estrategias, buscaba esas formas y hasta la fecha, como dice Bere, o sea, yo sigo teniendo comunicación con ese profesor y él es el que me dice ¿cómo he logrado un avance hasta el día de hoy? Porque pues yo, o sea, sigo siendo muy activa de que hago esto, hago el otro, cuando alguien me está hablando, si no me interesa, divago y ya estoy en otro lado y a veces estoy escuchando, entonces es muy complejo y es difícil en ocasiones de esta parte de la hiperactividad o esta parte del déficit de atención y que muchas personas no lo entienden. Entonces, por ejemplo, ese profesor buscó la manera y hizo diferentes formas y buscó diferentes estrategias para que yo lograra aprender algo. Y luego ahorita hablamos y me dice, mira, o sea, ¿qué tanto has logrado desde que estabas en la primaria con ese tipo de problemas ahora, ¿no? Que sí, a lo mejor siguen estando ahí, pero de una manera más controlada. Y que dices, pues bueno, sí es algo que el docente logra, ¿no? En conjunto conmigo, digámoslo así, para poder alcanzar este grado o este nivel en el que estoy, que no, a lo mejor no es tanto, ni muy poco, pero que es diferente a como estaba antes. Entonces, tanto la parte del profesor hace arte con la educación y yo también, ¿no? Aprendo a través tal vez del arte, a través de diferentes estadios, de una perspectiva diferente, desde muchas cosas que muchas veces no son usuales y que a los demás no tienen ese sentido pedagógico, no buscan, no van más allá de su práctica en el salón. Entonces, como dice la compañera, hay quienes dejan huellas buenas y hay quienes dejan huellas malas. Ok, Entonces, muchas gracias, Gise. Ahora lo que debemos de proponernos es qué queremos, qué huellas queremos dejar, ¿no? Claro que también tenemos cosas, digamos, eh, por decirlo de alguna manera, malas, pero que intentamos siempre transitar a eso de dejar lo mejor posible, ¿no? Lo más que tenemos. Adelante, compañera Bere. Sí, bueno, solo recapitular lo que dijo Gise sobre conocimiento para la vida. Ujú. En la lectura mencionaba un poco de eso, donde la educación artística no solo se basa en lo que tenga que ver con el arte, sino más bien en que los alumnos entiendan los procesos sociales, políticos Ok, y económicos ok. del entorno donde viven. Ujú. Nos decía también que esto se basa en que puedan o podamos resolver los desafíos que nos prepara la vida en un futuro. Ujú. Y como le mencionaba hace rato, si vamos a dejar un conocimiento en algún estudiante, que no sea solo el contextual que viene en los libros Ok. o en el temario, sino también en aquellos conocimientos que les van a servir para
para, pues, para enfrentar la vida cuando salgan de la institución educativa. Ok, muy bien. Eh, Ok. y pues también nos mencionaba acerca de cómo el arte puede funcionar en la educación, porque era más que nada el que implica una nueva forma de pensamiento. Ahí en la lectura nos daba el ejemplo de la utilización de los símbolos, Ajá, sí, pero exactamente. también nos mencionaba acerca de la música. Y sí, creo que a todos en algún momento nos han dado alguna clase con música o donde incluyen la música. Y esto ahí en la lectura decía que se da gracias a que la música logra involucrar a la mente. Ujú. Y sí, tal vez a algunos nos sirve como pensamiento, tal vez a otros nos sirve como concentración o como solo una distracción para poder relajarnos, pero de cierta forma, sí, en algún momento la música puede ser una gran ayuda en el ámbito educativo. Y pues solo era para eso, para recapitular lo que dijo Gise en su comentario sobre el conocimiento para la vida. Creo que sí es muy importante que en el transcurso de la estancia de un niño en la escuela no solo vea lo que está en el currículum, sino también lo que le puede servir para involucrarse con la sociedad. Ok. Nos decía que en una de las lecturas nos hablaba acerca de la educación como socialización, Ujú, y creo que eso lo vimos desde la materia de sociología en la educación, ujú. porque bueno, en realidad el socializar va a estar en todos los ámbitos de la vida, y al estar dentro de un espacio educativo existe existe esa relación entre personas para lograr llegar a un objetivo. Ok. Ok, muchas gracias, Bere. Qué bueno que recuperas eso. Recuerden que somos entes sociales, ¿no? Por eso decía Gise, eh, es que, o decía a mí me parece, es que somos distraídos a esa edad, ¿no? Pero en realidad es que no es que seamos distraídos o no es que seamos hiperactivos a esa edad. Lo que pasa es que somos sociales, somos seres sociales que están en un espacio donde, pues bueno, se tiene que socializar. Y ya lo habíamos comentado en muchos espacios que la educación no se puede dar sin la socialización, sin el debate, sin el compartir, sin el estar de acuerdo, estar en desacuerdo, buscar nuevas convergencias, etcétera. En ese sentido, somos sociales. Y lo otro que me llamó la atención que recuperas de la lectura es esta parte simbólica, ¿no? Los símbolos. Nosotros estamos llenos de símbolos, ¿no es cierto? Es decir, si yo les digo, vamos a usar la mesa, nos imaginamos o simbolizamos el significado de la mesa en nuestra mente, ¿no? Si les hablo de una pera, de una manzana, etcétera, vamos simbolizando eso. Es decir, nuestra educación precisamente está llena de símbolos que nosotros interpretamos, ¿no? Y reinterpretamos y damos una interpretación con respecto a el significado de los mismos. Es importante, por eso, en ese sentido, de alguna manera más conductual, como poner el significado de un cierto símbolo. Es decir, muchos profesores o muchas profesoras lo que hacen en este proceso cognitivo del aprendizaje de las primeras letras, ¿no? Es poner una significación, una simbolización, ¿no? Poner algo que ya conocen los niños, por ejemplo, la C, y le ponen casa,
y ponen una casita, un dibujo de una casa y entonces los niños relacionan esto, lo simbolizan. Claro que ya después se complica más porque, bueno, ahora la casa también la podemos poner con otras letras, con una Z, y ya no significa casa de vivir, sino significa otra cosa, ¿no? Es decir, todo se va complejizando, pero empezamos por los principios. Muchas gracias, Bere. Itzel, ¿querías comentar algo hace un ratito? No sé si aún lo quieras comentar. Realmente ya lo comentaron mis compañeras, esos grandes puntos, pero pues sí, realmente nos damos cuenta que esto de las dos maneras en cuestión de escuela, socialización y todo, familia, Ujú. va relacionado, ¿no? Sin uno no podríamos tener completa, pues, este conocimiento, ¿no? Porque de cualquier aspecto aprendemos. Ok, Lo que no a lo mejor aprendemos en la escuela, lo aprendemos afuera o en cuestión del mundo, lo social, ¿no? ok, O si no, lo aprendemos en casa. Ujú. ok. Ok, sí, muchas gracias. Como conclusión, entonces no podemos solamente darle toda la carga a la escuela del aprendizaje o toda la carga a la escuela en la vida, ¿no? Sino que precisamente eso, son complementarios, ¿no? Hay una complementariedad en ese sentido. Muchas gracias, compañera Itzel. Ya solamente nos faltaría pues, su participación de la compañera Joana. Ha estado un poco callada hoy. No sé si nos quieras compartir algo, compañera. Es que se está yendo un poco el internet. Ya me metí y me salí como 3 veces, pero es porque se va el internet, porque de verdad. Pero pues estoy completamente de acuerdo en eso, en que es algo muy pues complejo el concepto de educación. Incluso la Ujú, misma lectura nos marcaba puntos donde creemos que es, por ejemplo, venía desde la identidad conceptualizada de la humanidad y nos hablaba, por ejemplo, que en la etimología, cuando vienen los orígenes, decía que venía de la crianza, ujú. de poder sacar adelante a los hijos, es decir, de la educación que Ajá. tenemos en casa, y también nos hablaba de la disciplina, es decir, lo que vamos aprendiendo, por ejemplo, en un aula. O, por ejemplo, como persona para poder ser constantes en algún proceso. Entonces, abarcaba como todos los sentidos porque hablaba tanto de la educación como personal, como individuos, como lo mencionaban mis compañeras, de lo que aprendemos en nuestro entorno, la educación que nos dan, tanto nuestra religión o cultura y también hasta incluso lo mencionaron que era una educación pobre, por ejemplo, la que nos dan los papás cuando les decían que eran pues rateros. Ujú. Entonces sí es algo muy completo y contradictorio y hasta la fecha, aunque hay un concepto de educación, no está como del todo estable porque todas las personas lo entienden conforme a su realidad. Ok. Y bien nos lo comentaba, por ejemplo, Avi, Ujú, que decía, y también Itzel, y también creo lo comentó Gise y Pere, y vuelvo a recalcarlo porque es en serio, es importante ujú, donde algunos le daban la educación al sentido de, por ejemplo, de saber muchos conocimientos ujú, y decía mi compañera, había lo de la educación, por ejemplo, más enfocado a lo que es ética y valores que te dan en la familia. ujú, Entonces, bueno, como estamos compartiendo experiencias, aquí mi vecina me dijo que si le podía yo dar clases a su hija porque bueno, ya estaban en línea y que ya no había podido ir y que estábamos en este proceso de vacaciones. ujú, Entonces yo fui y de acuerdo, bueno, no soy todavía una pedagoga ni tampoco tengo harta experiencia, pero va la niña en un grado de primer año de primaria, ujú. entonces la niña lee y sabe los números del 1 al 1000 y digo, wow, porque tal vez yo a su edad todavía ni me lo sabía Es y correcto, sí. tiene, ajá, en verdad, y yo, o sea, la fui evaluando de diferentes cosas, le planteé problemas como pequeños lógicos para ir Ujú, viendo y la niña estaba completamente, yo diría que adelantada, porque en esto de la pandemia, como lo vemos y cómo influyen los padres, ujú. algunos descuidaron a sus hijos, Es, otros los aprovecharon, sí. entonces fue como una educación tan variada para cada uno que está recibiendo Ujú, y también depende a la educación de los padres, claro. pero
yo lo vi así y me dijo, bueno, yo le pregunté a su mamá, Flor, ¿por qué es que quieres que le demos, bueno, por qué quieres que le dé a tu hija principalmente clases y va de acuerdo a su nivel? Y le digo, porque, bueno, me nació la pregunta si la vi que iba bien. Y Ujú. me dice, no, es que mi hija tiene 9 y otra compañera tiene 10. Y entonces Oh. dije, o sea, ¿cómo? Y yo hablé con ella y le dije, bueno, es que cada niño va a su ritmo y cada uno va a aprender diferente y algunos son más buenos para alguna Ujú. habilidad y otros para otra, porque decía que la otra también leía más rápido y dije, no, o sea, Ajá, y ya entonces le empecé como a hacer esa idea de que no tenía que forzarla demasiado claro, porque la niña iba incluso bien para el grado que va. ya. Y entonces me dijo que es que ella no quería que terminara como ella, dijo, es que yo quiero que mi hija Oh. no sea que se case temprano, quiero que tenga una carrera y que estudie. Y dije, no. Entonces, hablando en esta lectura, se Ujú. mete tanto lo que es la educación de familia, de valores Claro, y la autonomía de la educación que va a tener la niña, dependiendo a sus decisiones de ella, porque puede nacer en cualquier familia diferente y con diferentes valores, pero ella va a ser la única que va a definir qué es lo que va a agarrar de cada, bueno, yo siempre lo he visto así, de ujú, cada espacio. claro. Entonces, empecé también a ver como el concepto que tenía de la escuela y dije, no, entonces la lectura nos manejaba un punto que decía que la sociedad no se exigía, decía educación como socialización Ujú. y decía, la sociedad exige que nosotros adoptemos una generalidad Claro, idealizada, exacto. eh, que no es tan humana, es decir, que son muchas exageraciones de ideas y lo vemos como ahorita en la actualidad, si tú te metes a las redes sociales, la mayoría de los chavos, y no está mal, al contrario, eso está bien, pero como que le dan mucho sentido e importancia a que venir a vivir y lograr algo es simplemente Claro. tener, por ejemplo, algo de dinero, una Ujú, mansión, muchos viajes y eso es, o sea, increíble, es algo bueno. Si tienes una economía alta, pues eso está bien y mejor porque vas progresando. ujú. Pero creo que pierden en la importancia de lo que de verdad es la importancia de la vida, es decir, de la educación, de tener a tu familia sana, de que estamos todos bien y que podemos contribuir a ayudar a los demás y a veces se pierde ese rumbo de valorar lo que de verdad importa. Entonces ahí es donde empieza la diversidad, como decían, decía una autora ahí en una frase, no recuerdo cómo se llamaba, pero ella decía que teníamos como entes que ser individualizados en la sociedad, Ujú, pero también se contradecía porque decía abajo en la lectura, porque era un punto de que era controversial, pero ujú, decía, la diversidad es necesaria y pues claro, porque podemos aprender de todos y por supuesto sabemos que nosotros no podemos aprender si no viene del otro ujú. y por naturaleza nosotros somos sociales. Entonces era como algo controversial porque tienes que tener como una educación tan rígida y algunos te dicen, no, es que es variada. Y ahora, si lo bajamos a lo que es el sentido empático, entonces creo que sigue, bueno, al menos yo lo volví a relacionar con que va con la empatía. Como lo decían mis compañeras, cuando deja algo, un mensaje el profesor de agrado y de motivación, es Ujú, cuando lo recuerdas como algo bueno y cuando claro. también hace algo malo, lo vas a recordar por lo malo. Ujú, Y entonces es ahí cuando nosotros como personas pues aprendemos tanto de lo bueno y también de lo malo. Y entonces simplemente sería en este concepto de la educación que es tan compleja, es que va a ir dependiendo a la persona con la que estés y tenemos que tener la capacidad de respetar la idea de la otra persona porque pues para uno se van a referir a que es educación de familia, de valores y algunos te van a decir que es tener mucha información y conocimiento sobre alguna materia. ok, Entonces vamos a tener que ser tolerantes en ese sentido y también tratar de promover que la educación es algo pues muy controversial, no solamente se refiere a un concepto ya rígido y estático, porque no es como ok. una palabra que dices mal y ya está el significado de mal, sino que educación abarca mucho. Ujú, Entonces, pues sería sobre eso. Y la segunda lectura, como lo comentaron y ya lo hemos visto, habla sobre cómo es y qué tan importante es, por ejemplo, el arte como educación. Lo aplicaban principalmente la música ujú, en el sentido de que podemos pues ya generar estrategias, bueno, ya lo hemos visto para poder, yo diría que hacer que sea más didáctico porque
Recordemos también que cuando tú le generas o el conocimiento se da a otra persona es cuando le generas una emoción a esa persona. Cuando estás sintiendo algo y estás aprendiendo algo es cuando realmente se logra más un significado, bueno, un aprendizaje significativo. Entonces sería como esta parte que también que es importante y pues como lo mencionaban mis compañeras, es pues sí, un concepto de educación y de implementar todo en una complejidad muy, muy rara, porque tiene muchos puntos, pero hay que tratar siempre de, pues, de llegar a una, pues, calidad y tratar de hacerles también tener diferentes perspectivas, pero como usted dijo, no tratar de llegar a decir que es algo rígido, porque entonces sí no estaría, bueno, pues no sería ni adecuado ni tampoco estaría bien para la otra persona porque invadiríamos su manera de su ser y sí, bueno, Claro. de su propia identidad del mismo. Entonces, no solo hay que guiarlos y tratar de darles, como dijo en el ámbito de educación, las diferentes perspectivas, tanto de educación, de darles las posibilidades en valores y también de resaltar que los conocimientos y habilidades también son importantes. Y eso pues sería todo. Ok, muchas gracias, Joana, por tu participación. Me parece muy importante, ya para ir finalizando, porque este tema o estos temas dan para mucho más, pero ya para ir finalizando, me parece muy importante las experiencias que ustedes me van contando. Es muy interesante, por ejemplo, cómo es que nos comentas que pues esta niña, a pesar de que está muy bien para su nivel, se le compara con otra niña que va mucho mejor, entre comillas, ¿no? Porque no sabemos realmente el conocimiento de las personas, porque es algo subjetivo, ¿no? Y cómo nosotros mismos como padres nos sentimos inferiores, ¿no? Es decir, ya lo habíamos platicado en otras clases, nosotros como padres queremos realizarnos en nuestros hijos y en ese sentido coercionamos o cortamos lo que ellos podrían ser, ¿no? A lo mejor quieren quieren tomar otras decisiones, ¿no? Y en ese sentido estamos siempre en comparación con el otro, cuando en lo educativo no tendríamos que comparar a la otra persona conmigo o con mis alumnos, ¿no? O con los alumnos, ¿no? Es decir, es posible que cometamos ese error en algún momento, ¿no? De pensar que, o de decirle al alumno, es que deberías de ser como tu primo, o deberías de ser como tu hermano, o deberías de ser como... eh, debido a que precisamente somos entes diferentes. Por eso coincido contigo en que el concepto de educación es algo muy, muy difícil, ¿no? El concepto de educación es algo demasiado difícil y que pues tiene diferentes variantes y hay que respetar precisamente esas variantes de cada uno y de su concepción, ¿no? Quizás a alguno o alguna persona le funcionó más en la práctica, pero seguramente que tiene muchos espacios que necesitarían teoría para hacer las cosas mucho más prácticas, ¿no? O mucho más fáciles. Y bueno, en general, muy bien las participaciones de todas. Compañera Itzel, adelante. Y con esto vamos a ir cerrando. Bueno, ahorita que comentó eso de en cuestión de que a veces nos meten esa idea de ser competentes, pero en cuestión de no importarnos ante los demás. Yo siento que eso ya viene desde, no sé, el sistema educativo, ¿no? Bueno, yo siempre, no es mi coraje ni nada, pero Ajá. yo siempre tuve malas experiencias en cuestión de que cuando siempre escogían a 3 alumnos con el mejor promedio y siempre les entregaban un primer lugar, un segundo lugar y un Ya, tercer lugar. sí, Realmente siento que eso no es necesario.
Porque realmente subestiman demasiado a los alumnos que no llegan a alcanzar un buen promedio. Ajá, Y no es porque no sepa nada, a lo mejor como recalcamos eso, pueden ser buenos en otras cuestiones, ¿no? En otra área, pero no el simple hecho de un 10 me va a definir realmente cómo claro, soy. Pero sí, siempre ha sido y siempre fue eso desde primaria, secundaria y bachiller. Primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Yo siento que ojalá algún día, no sé, puedan realmente, pues sí, eh, complementarlo, pero no sé, de otra forma o que sean pues para todos, ¿no? No simplemente como para unos cuantos. Porque pues lamentablemente desde ahí los maestros también algunos catalogan el nivel educativo, de decir pues ellos son los más inteligentes, ellos estos y ellos ya, el otro. sí, E incluso hasta los padres se meten esa mentalidad de, ay, es que, ¿cómo puede ser que tu compañerito es mejor que tú, ¿no? O incluso hasta los hermanos, ¿cómo puede ser que tu hermano puede ser mejor que tú? ujú, Realmente yo, mi mamá tenía esa mentalidad. Yo, por ujú. ejemplo, de mis tres hermanos, yo Uy, creo que se nos fue la compañera Itzel. hermanos fueron muy Ah, buenos, siempre obtuvieron lugares, ya ajá. incluso hasta ahí están en la sala y le digo a mi mamá, quita esos cuadros. Pero bueno, mi mamá ahí lo quiere. Entonces realmente es porque dice, es que tus hermanos realmente no. Fue tanto mi presión que en secundaria dije y me propuse, pero es algo, como dice Ujú, Joana, algo matado, ¿no? ujú, Me propuse a ganar un lugar y sí lo obtuve en los 3 años, el tercer lugar, ¿no? ajá, Pero después dije, pero esto qué me define, ¿no? Al final de cuentas, no es por hablar mal, pero mis compañeros que eran más inteligentes ahorita terminaron y tuvieron la capacidad de todos esos casi 8 o 10 años de obtener un primer lugar. Lamentablemente ahorita no siguen estudiando. sí. Algunos se juntaron, otros decidieron entrar, irse al otro lado, como dos se fueron al otro lado y dos pues simplemente pues trabajan, ¿no? Y Ujú. yo pues sí te quedas con esa idea, ¿no? El de por qué fueron los mejores y ahorita por qué no siguen estudiando, ¿no? Si tuvieron esa capacidad, si tuvieron todo y por qué, ¿no? Entonces sí, todo eso influye. Sí, es correcto lo que mencionas, como algunos que fueron los mejores siempre ya no siguen, ¿no? La otra es que lo que había dicho su compañera Joana y que tú lo retomaste en este sentido de la calificación. Por eso es que, bueno, siempre estamos haciendo énfasis en que una calificación no, eh, pues no es tan importante. Lo importante es el conocimiento, ¿no? Tener buenas calificaciones no te asegura un exitoso futuro. Muchas gracias, Itzel, por tu comentario. Adelante, compañera Gise. Sí, solamente igual que no está mal, por ejemplo, los que no siguen estudiando, porque no sabes qué Claro. situaciones se atravesaron para impedir esta parte, ¿no? De seguir estudiando. Ajá, es Y correcto. no estandarizar solo de el éxito es seguir estudiando, tener unas 5 maestrías o 8 Ya, maestrías para ser, como dice usted, alguien en la vida, porque somos alguien desde que nacemos. Muy bien. desde que nacemos. Ujú. Entonces, pues esa parte, ¿no? De no, eh, como estandarizar, como dice usted, no ver a la calificación también como Como una un meta. boleto para Sí, el éxito, porque en la vida laboral no es así. En la vida laboral no te van a preguntar, o no te van a decir, sacamos 10, pues te aumento el sueldo. claro. Obviamente no. Ahí vas a tener que demostrar, sí, conocimiento, pero también eh, la parte de que sí lo sabes hacer, sí lo sabes, sí sabes desarrollarte, sí sabes innovar, sí, muchas cosas que pues en la escuela una calificación no te lo da. Entonces, como dice, no sabemos cuáles fueron las razones por las que a lo mejor dejaron de estudiar,
pero igual no idealizar un éxito que es, como le digo, 5 maestrías o 2 maestrías, o tener dinero o no tenerlo, sino más bien buscar un objetivo individual que nos ayude a sentirnos bien con nosotros mismos, que diga, pues yo estoy bien por esto, como muchos critican o muchos me dicen, ay, como maestro no ganas nada, ¿de qué van a vivir? ¿No? Digo, bueno, yo no lo hago por el dinero, porque pues para empezar yo sé que a lo mejor un docente no gana millones o no gana miles de, ni siquiera, no. Entonces, lo haces o estás aquí o estudiamos esta carrera, o por lo menos en mi caso es porque quiero ayudar, quiero ver, como dice Joana, a lo mejor el mundo rosa, el mundo rosita o el mundo ideal, mi mundo ideal no, a lo mejor no es tener dinero, no tener una casa, tener carros, no, sino poder ayudar a los niños, no sé, tal vez tengan problemas, poder ayudar si no a miles, por lo menos a uno, que en toda mi carrera pueda ayudar a uno, yo creo que es suficiente para mí, ¿no? Entonces, no idealizar, para cada quien va a tener un objetivo o un ideal o su sentido o su significación de éxito, entonces, pues Ok. no, en esa parte. Muy bien, muchas gracias, Gise. Y es que en realidad no es que solamente podamos aportar algo a la sociedad con un alumno, ¿no? Con una alumna. Creo que vamos a aportar a la sociedad más de lo que pensamos, y sobre todo si es que seguimos en esta idea o reforzamos esta idea de lo que para nosotros estas nuevas generaciones de pedagogos significa la educación, ¿no? Que es importante eh, para que pues precisamente las nuevas generaciones tengan una visión diferente también de lo que significa educar, ¿no? Que educar no significa portarse bien, sino educar significa obtener esos conocimientos, esas estrategias, eso necesario para la vida, tener una vida buena, ¿no? Y al hablar de vida buena no significa que sea, o al hablar de vida de éxito, no significa que tengamos que poner ahí lo económico. Es decir, es que yo soy exitoso porque tengo un buen coche, y eso que no fui a la escuela, ¿no? Por eso es que yo te puedo argumentar que en la escuela no se aprende nada, se aprende más en la vida, porque me hace una persona de éxito, ¿no? Tengo mi casa, tengo mi coche, pero en su casa es infeliz, ¿no? Es decir, pelea con su esposa, pelea con sus hijos, es decir, no es éxito ese, ¿no? Una vida de éxito quizás es precisamente aportar algo a la sociedad, ser parte fundamental de la sociedad, y a lo mejor no tener riquezas, pero vivir cómodamente, ¿no? Disfrutando los pequeños momentos. Decía Joana, bueno, es que muchos piensan que viajar no está mal, ¿no? Ojalá y también a nosotros se nos dé en algún momento viajar, disfrutar, etcétera, ¿no? Pero que que parte de lo importante, ¿no? Parte de lo importante, o de lo que debería de ser importante para la mayoría de nosotros, es, por ejemplo, lo que dice Abby, ¿no? Seguir los ejemplos de mi padre, que a lo mejor él no pudo ir más que a la secundaria, pero la secundaria seguramente le dio las bases para poder aprender todo lo demás, ¿no? Hubiera sido más difícil, no imposible, más difícil si él no hubiera podido estudiar cuando menos hasta la secundaria, ¿no? Eh, en ese sentido, creo que lo importante sería la familia, lo importante sería el adquirir este conocimiento por el simple hecho de adquirirlo, no por ir por una calificación, sino más bien por ir a conocer más, como el ejemplo que ponía al principio su compañera Gise, ¿no? De estos niños que regresaban más continuamente a visitarla porque querían seguir aprendiendo.
Y yo no sé si Gise les decía, es que si ustedes se aprenden esto, yo les voy a poner una calificación de 9. Ni les interesaba, ¿no es cierto? Lo que les interesaba era el seguir aprendiendo cosas, ¿no? Porque están en un espacio donde no saben qué cosas existen. En ese sentido, el aprendizaje, eso es lo que nosotros necesitamos buscar o influir en los jóvenes o en las señoritas, ¿no? Creo que ya se los comenté y con esto voy cerrando. El grupo de tercero de el bachillerato, yo les comenté, muchachos, a mí no me interesa tener dieces aquí. No me interesa, no quiero que ustedes se preocupen por buscar un 10, porque eso no es importante. A mí lo que me interesa es que sepan 10, es decir, me interesa que debatan, que pregunten, que transgredan, que argumenten, que digan, porque eso es importante. La calificación es lo de menos, es superflua la calificación, ¿no? Aunque recordemos que estamos en un país todavía donde lo importante, tanto para, por desgracia, para profesores, como para directivos, como para la política educativa, la administración educativa, etc., todos los ámbitos, lo que les importa es la calificación, ¿no? En realidad no tendría que ser así. Adelante, Gise. Ay, bueno, ya nada más por último. Sí, Bueno, adelante. es que mencionando eso, yo tuve la oportunidad, le digo, no tiene mucho de ir a una zona un poco de difícil acceso. Ujú. Entonces, ya hace un año, hace 3 años, me parece, cuando salían de la secundaria, Ujú. pues hacían esto de los primeros lugares, ¿no? Ujú. Y uno de los maestros dijo, no, yo no voy a hacer eso. Ujú. Y bueno, el punto es que al final la directora le pidió que necesitaba entregar esos 3 lugares, que porque no sé qué, ya habían estado en la ceremonia, que X Ujú. cosa. Ujú. Entonces, bueno, dijo, bueno, está bien. Ya en el programa, cuando iba a hacer la entrega de su grupo, de los 3 primeros lugares, ya le tocó, es decir, bueno, mencionar a quiénes iban a ser para que pasáramos el reconocimiento. Ujú. Pero en lugar de entregar 3, entregó, creo que eran 15 alumnos, Ajá. o 12, no recuerdo bien, pero fue mencionando a uno por uno, y no solo, y no por promedio, bueno, no los mencionó por promedio o por esa calificación, sino que Ujú. iba mencionando el reconocimiento a tal, por el estupendo trabajo que hace dibujando, y así características de los alumnos Claro. en los cuales destacaba, Ujú. y todos se quedaron así como de que, wow, ¿no? Está Y fuera ya del sistema ese maestro, hay que correrlo, ¿por qué no hace caso? ¿No? los maestros se quedaron con esa idea, ¿no? Bueno, con Ujú. esa visión que menciona, pero muchos, los demás, o por lo menos a mí digo, wow, ¿no? Claro, Esa forma de reconocer, y como dicen, no es la inteligencia claro. como esos conceptos que se poseen, ¿no? Sino una inteligencia diferente, de la cual habilidades en las cuales cada uno de nosotros destaca, Ujú. porque son nuestra habilidad. No necesariamente tenemos que ser inteligentes en el sentido de almacenar información, Claro. sino en el sentido de cómo, en las habilidades que nosotros tenemos, y que deberían ser esas las que nos guíen, no solo enfocarnos en adquirir conceptos y ya, ¿no? Sino desarrollar nuestras habilidades y potencializarlas. Y ese maestro pues reconocía ese tipo de, pues de singularidades, de esa diversidad de los alumnos, no nada más tomaba en cuenta una calificación, y pues la verdad me pareció un acontecimiento muy bonito, Claro. porque pues reconocía a cada uno, no nada más a 3 de los cuales la calificación le daba, que no sabe si en verdad poseía ese conocimiento o no. Ujú. Sí, es importante en cierto sentido transgredir, ¿no? Es decir, burocráticamente como docentes tenemos que hacer cosas, ¿no? Burocráticamente, pero podemos ser rebeldes, ¿no? Ok, me pides eso, pues órale, lo voy a hacer, ¿no?
pero yo no voy a descreditar a ninguno de mis alumnos. Es como la escuela tradicional donde al niño se le ponía con orejas de burrito y se le volteaba hacia la pared para que estuviera y supiera que es inferior o que hizo algo malo. Es decir, ya no estamos en esa época, o bueno, ya no deberíamos de estar porque todavía existe ese tipo de cosas en algunos espacios, pero va a depender ahora de nosotras, las nuevas generaciones, con respecto a esta forma diferente de enseñar, o que no es diferente, pero sí es más innovadora, de buscar estas estrategias. Tener en cuenta que vamos a tener también ahí gente que nos ponga el pie, que no nos deje intentar estas pues cosas nuevas o estas locuras que queremos aplicar dentro de la educación. Pero que, bueno, siempre es posible hacer algo diferente. Siempre estamos en la posibilidad. Adelante, compañera Bere. Sí, bueno, hablando de las generaciones, Ujú. Sí se marca mucho a veces la forma de trabajar de los maestros de antes y de los maestros nuevos. Ujú. Por ejemplo, en la prepa teníamos un maestro ya un poco viejito, bueno, Ujú. bastante viejito, Ajá. y era muy, era, era muy contextual su clase. Ujú. Solo nos daba las lecturas, teníamos que hacer mapa contextual, lo entregábamos, corregía y listo. Ujú. Y ahora es diferente porque teníamos otra maestra en ese mismo año, otra maestra de filosofía que hacía que era muy joven la maestra y hacía que sus clases fueran como más llamativas, nos sacaba a dar vueltas a la cancha para ver qué podíamos observar, Ujú. o nos ponía diferentes dinámicas en equipos para que pues compartiéramos ideas. Y ahí se ve la diferencia entre la Claro, generación de antes y las generaciones nuevas. claro. Y esta diferencia estriba a que se tienen nuevas formas de aprendizaje. Es decir, ya lo platicábamos en algún otro momento, no es del todo perdida el aprendizaje tradicional porque lo seguimos usando en ciertos espacios, pero hay otras muchas estructuras o muchas teorías, ¿no? Que podemos ir aplicando en los nuevos espacios. Sobre todo nosotras que vamos aprendiendo demasiado, ¿no? Es decir, tenemos tanto teorías pedagógicas, pero también tenemos teorías psicológicas que vienen a complementar esta parte del funcionamiento de la psique humana en el sentido del conocimiento, ¿no es cierto? ¿Cómo es que aprendemos? Y que, por desgracia, no vamos a llegar a comprender ese aparato, digamos, esa tecnología que tenemos nosotros en nuestro cerebro. Somos eh, tan buenos, tan casi perfectos, que nos cuesta aún mucho comprender ciertas funciones de nuestro cuerpo, sobre todo el cerebro, ¿no? Ya hablábamos también de esta parte, se me fue ahorita el nombre, a ver si alguien me acuerda, de esta ciencia que estudia el funcionamiento del cerebro y cómo es que intenta dar cuenta o dar explicación de cómo es que aprendemos. Pero que lo cierto es que pues es algo muy complejo y que lo vamos a lograr quizás en algún momento o vamos a intentar dar cuenta de cómo realmente se aprende, pero en realidad creo que el aprendizaje es muy diverso, hay muchas formas de aprender, ¿no? Y que en ese sentido nosotros también deberíamos de diversificar esta forma de compartir el conocimiento. Bien, no sé si alguien más quiera comentar algo, ¿no? ¿Todo bien? Todo bien, Lick. Todo Sí, bien, profe. profe. Ok, muchas gracias. Entonces, le vamos a dejar aquí. Esta clase estuvo muy extensa. Platicamos mucho. Me gustaron mucho sus experiencias.
es importante que nosotros estemos reflexionando sobre lo que nos pasa no solo en la escuela, sino lo que nos pasa también con estas experiencias que estamos viviendo en la actualidad o que hemos vivido y que ahora las podemos relacionar perfectamente con lo que estamos estudiando. Le vamos a dejar aquí. Vamos a hacer lo mismo. Estas clases me parecen interesantes. Son muy buenas porque escuchamos experiencias de las otras, ¿no? De las otras compañeras y las compaginamos con nuestras propias experiencias y nos dan nuevas ideas. Entonces, lo mismo, ya les envié las lecturas. Ya les envié las lecturas. Nos toca la educación como ciencia y vamos a leer otra que es la educación como tecnología, ¿no? Vamos a leerlas y vamos a hacer lo mismo, hacer relaciones, hacer inferencias, a tratar de combinarlas con nuestras experiencias y venimos y las debatimos aquí en la clase. ¿Sale? ¿Les parece bien? Sí, profe, está bien. Ok. Bueno, Profe. entonces, muy bien. Entonces, Sí, está bien. ok, ya se las envié. En breve, cuando se acabe de subir el video, es decir, este video que todavía no finalizamos, les envío el enlace para que también lo tengan presente. Bueno, me despido de ustedes. Un abrazo fuerte. Cuídense mucho. Y pues nos veremos en la siguiente clase. Nos vemos. Hasta luego, profe, igualmente. Hasta Adiós, luego, profe. profe. Adiós, Hasta compañeras. luego. Hasta luego. Adiós.